con el día miércoles. El día miércoles tenemos un tema muy especial y de hecho viene siendo el corazón de la lección, no solamente de esta semana, sino que de todo el libro de Deuteronomio. Comenzamos Porque esto que se presenta nuestro acá día es la clave de por qué Dios escogió a este palabra pueblo. abierta y el poder de Y aquí es un poco idéntico de qué se le aplica con la lección. Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay? y en la Solo dice una nación. Y la razón salvación. por la Y cual se menciona de esta entonces manera es lo porque busco en nosotros nos damos cuenta que en oración. el capítulo 4, Renueva mi vida con tu el Señor espíritu de amor. diciendo Cada vez a su que pueblo, estudio la lección, renueva mi vida, danos tu bendición. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Queridos hermanos, nuevamente estamos aquí listos para iniciar otro día de lección y esta mañana vamos a presentar el martes 2 de noviembre y el miércoles 3 de noviembre. Esperemos que sean de bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Los invito a que iniciemos con una oración. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada es en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Gracias porque tú nos das la oportunidad de libremente estudiar tu palabra, Padre. Y ahora que vamos a dedicar un poco de tiempo para leer tu palabra, pedimos tu guía y tu dirección por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos la lección de esta mañana para que podamos nosotros no solamente meditar y aprender de ella, sino que también enseñarla a los que no la conocen, Padre. Estas enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo hoy son para que no solamente las estudiemos, Padre Celestial, sino que también las pongamos en práctica. Ayúdanos a que podamos poner atención a tus indicaciones y a obedecer tus mandatos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y a los países alrededor. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, esta mañana vamos a tomar el tiempo para empezar la lección del día martes, que tiene como título Seguid a Jehová vuestro Dios. Como nos dimos cuenta ayer, en Baal Peor pasó algo muy triste. Miles de israelitas perdieron la vida por desobediencia. Y sabemos que eso inició desde cuando nosotros desobedecemos a Dios, eso es considerado apostasía, porque todo lo que va en contra de lo que Dios quiere o los mandatos de Dios es algo apóstata. Entonces, nosotros tenemos que recordar y ver estas lecciones de una manera constructiva para que nosotros no caigamos en el mismo error. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4:4. Antes de que Abraham tuviera hijos, dice, Dios le dijo lo que él tenía planeado para él. Haré de ti una nación grande. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces aquí nos damos cuenta de que los israelitas que decidieron seguir a Dios y hacer caso a sus enseñanzas y a sus mandamientos, pues no sufrieron ese castigo que llevó a los que sí desobedecieron a Dios, ¿verdad?, a la muerte. Entonces nos damos cuenta de que
especialmente en esta ocasión, las cosas no podrían ser más blanco y negro, porque todo aquel que desobedeció a Dios fue muerto esa vez, y todo aquel que obedeció a Dios permanecía vivo. Entonces, por eso es que está recalcando eso. Y nosotros sabemos de que en esa esta bendición, la Ahora, bendición mayor, la bendición máxima, nosotros sabemos de que sería cuando Jesús. se usa la palabra seguisteis, bueno, nosotros es una palabra tenemos hebrea que se dice dabak. Y pues lo que significa es que es un compromiso de adhesión, o sea, de estar unido. De hecho, el autor le da aquí la comparación al mismo, que Dios ha sido fiel al mismo pues significado que se usa cuando habla en Génesis 2:24 sobre cómo el hombre y la mujer se unirán para ser uno. Y lo mismo en Ruth 1:14, cuando habla que Ruth se iba a unir al pueblo de Israel. Y en el libro de Deuteronomio lo encontramos 4 veces, y pues en las 4 ocasiones significa exactamente lo mismo: seguir, unir o aferrarse. Es casi como la pega Desafortunadamente, un gran número de ellos fallaron. De una estampilla, ¿verdad? Cuando nosotros pegamos una estampilla en un sobre, se aferra de tal manera que si queremos quitarla cuando ya está pegada, se dañan ambos. Y ese es el concepto que presenta la lección de esta mañana, que nosotros debemos de aferrarnos a Dios de esa manera. Me gusta la analogía que usa aquí el autor cuando dice en este párrafo: vale la pena recordar que el pueblo mismo es el sujeto del verbo. Ellos deben seguirlo, deben tomar la decisión de mantenerse fieles a Dios y luego con su poder y su fuerza evitar caer en pecado. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros nos aferramos o nos sujetamos a Dios, a Cristo, nosotros podemos tener la victoria garantizada. Y ese es el concepto que quiere el autor, y pues yo quiero recalcar eso con ustedes, de que nosotros podemos llegar a obedecer a Dios si nosotros nos sujetamos a Él. Y miren lo que nos puede dar esa victoria si leemos varias partes en la Biblia, pero vamos a enfocarnos especialmente en Judas 24 y en 1 Corintios 10:13, que dicen lo siguiente: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y luego, 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y un último versículo que pues nos puede dar esa esperanza también y esa promesa en Deuteronomio 13:4, cuando dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, cuando nosotros tenemos esos versículos en mente, podemos estar seguros de que Dios, si nosotros lo seguimos, nosotros seríamos el sujeto, ¿verdad? Si como sujetos nos adherimos al verbo, que el verbo es Cristo, entonces nosotros vamos a andar unidos y no vamos a caer en tentación.
Porque así como nos promete en 1 Corintios 10:13, que nunca Dios nos va a tentar más de lo que podamos resistir. Y dentro de la misma tentación va a haber una salida. ¿Y cómo vamos a ver esa salida? Bueno, si estamos aferrados a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener siempre eso en mente, que Dios es fiel. Y sí, es cierto que todos somos pecadores y llegamos ante el Señor así como éramos de pecadores. Pero cuando llegamos al Señor y nos aferramos a Él, Él nos puede ayudar a que ya no sigamos pecando. La meta de cada cristiano no es de reconocer que uno no puede vencer el pecado, aunque uno solo no lo puede vencer, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Y es lo que el autor y la palabra de Dios nos quiere recalcar. Miren lo que dice el último párrafo antes de la pregunta del final de la lección del martes. Dice, Dios es fiel. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios, como hicieron los fieles en Baal Peor. Si es así, podemos estar seguros de que sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Entonces, como pueden ver, iban a haber diferencias. Estas promesas que vemos en la palabra de Dios nos aseguran que nosotros podemos vencer la tentación. Con esa información sola. Pero solamente si estamos aferrados a Dios. Así es que al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que más y más promesas hay para que nosotros podamos vencer el mal. Así es que espero que estos textos que leímos hoy nos ayuden a que nosotros nos aferremos más a Dios. Bueno, hermanos, esta fue la lección del martes y nos da la introducción, o más bien dicho, nos da la oportunidad de seguir con el día miércoles. El día miércoles tenemos un tema muy especial y de hecho viene siendo el corazón de la lección, no solamente de esta semana, sino que de todo el libro de Deuteronomio. Porque esto que se presenta acá es la clave de por qué Dios escogió a este pueblo. Y representarlo de una manera. Y aquí es donde tiene el título de que se le aplica toda la lección. Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay? Con signos de interrogación. Y la razón por la cual se menciona de esa manera es porque nosotros nos damos cuenta que en Deuteronomio, en el capítulo 4, especialmente los versículos del 5 al 9, el Señor está diciéndoles a su pueblo la razón por la cual Él los llevó a esa tierra prometida. Así es que vamos a leerlos juntos. Los invito a que me acompañen en Deuteronomio 4, del 5 al 9. Y dice de la siguiente manera. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La experiencia de Israel en Horeb, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, como ustedes pueden ver,
el propósito de Dios era no solamente de salvar a este pueblo de la esclavitud, sino que llevarlo a ser una nación grande, una nación especial, una nación que pudiera representarlo a Él. ¿Y cómo iban a representarlo a Él? Pues obedeciendo sus estatutos. Esos estatutos que Dios les dio al pueblo de Israel era para que ellos lo pusieran en obra, lo pusieran por obra y que lo dieran a demostrar a las ciudades y a los países alrededor, a que ellos pudieran ver qué beneficios había al obedecer esta ley de Dios. Porque esta ley era una ley grande, que los iba a hacer una nación grande, que iba a sobresalir, y todo el mundo se iba a maravillar por la sabiduría y la inteligencia que tenía esta nación. Sabemos que eso inició desde que Dios le dio la promesa a Abraham cuando lo sacó de los caldeos. Porque en Génesis 12:2 vemos que Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces nosotros podemos ver de que Dios siempre tenía ese plan desde el principio. Antes de que este pueblo existiera, antes de que Abraham tuviera hijos, Dios le dijo lo que él tenía planeado para él. Haré de ti una nación grande. Entonces podemos ver que Dios en su propósito siempre estaba eso, pero no con el propósito de hacer a este pueblo que sobresaliera para que se sintieran mayor o mejor que los otros pueblos. Al contrario, era para que ellos pudieran servir con su sabiduría y compartirla con las otras naciones, y de esa manera ellos iban a ser una bendición para todas las familias de la tierra, como decía o dice en Génesis 12:3. Entonces, ahí nos damos cuenta de que por medio de esta nación, Dios iba a traer bendición no solamente al pueblo de Israel, sino que también a toda la tierra, a todas las familias de la tierra. Y nosotros sabemos de que esa bendición, la bendición mayor, la bendición máxima, sería Jesús. Bueno, nosotros lo tenemos que decir, no sería. La bendición más grande es Jesús. Y lo vemos porque ese Mesías venía a través de la sangre de Abraham. Entonces, sabemos de que Dios ha sido fiel a su promesa, porque esa bendición que Dios le prometió a Abraham la cumplió con el pueblo de Israel y nos envió al Mesías. Entonces, cuando nosotros podemos leer con calma estas enseñanzas que están en Deuteronomio, nos damos cuenta que lo que iba a hacer a este pueblo especial era mantener los estatutos y la ley de Dios en práctica. Desafortunadamente, un gran número de ellos fallaron y no lo hicieron. Y a raíz de eso, pues tuvieron consecuencias. Sin embargo, hay un grupo que se mantuvo fiel, y es por eso que nosotros todavía tenemos el recuerdo bonito, y no solamente el recuerdo, sino que la promesa y la esperanza de que ese Mesías va a venir y va a regresar para recalcar de nuevo la obediencia a esa ley que nos hace vivir una vida mejor. Quiero que me acompañen y vamos a leer
en Deuteronomio 4, del 32 al 35. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra con ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú las has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces aquí podemos ver que está capitalizando Moisés el propósito de Dios nuevamente a este pueblo de Israel. Y ahí les está explicando, en resumen, la razón por la cual Dios los utilizó y cómo hizo Él todas esas señales, cómo tuvo Él esa comunión al grado de que el pueblo entero escuchó la voz de Dios. Este pueblo era tan especial que pudieron ver la presencia de Dios. Y aquí en la lección también nos dice algo muy importante en el versículo 9 que leímos al principio. Y quiero recalcar esto para terminar con esta conclusión. En el versículo 9 enseña una clave que también para nosotros es importante y relevante, porque nosotros ya sabemos de que Dios tiene un propósito especial con el pueblo y todo aquel que decide obedecerle. Y al obedecerle, Dios promete que Él estará con nosotros y nos hará una nación grande. Y Él nos hará que podamos ser luz ante los demás. Y que cuando personas miren cómo Dios obra en nuestras vidas, nosotros podamos compartir de ese Dios que es maravilloso. En el versículo 9 les dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, como podemos ver, el plan de Dios fue que este pueblo fuese una nación grande, y la razón por la cual iba a resaltar era porque esta nación había obedecido a un Dios, a este Dios verdadero, al único Dios creador del mundo, y al obedecer sus mandamientos iban a haber diferencia en la forma de gobierno, en la forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no deberían de quedarse con esa información sola, sino que la deberían de compartir con sus hijos y sus nietos, generación tras generación tras generación. Y por ende también enseñárselas a todas las naciones alrededor que no conocían de Dios, para que lo llegaran a conocer así como Él es. Ahora ese reto nos queda a nosotros, para que nosotros lo compartamos con nuestros hijos y nuestros nietos y con nuestros semejantes alrededor que no conocen este plan de salvación. Estas lecciones, hermanos, nos enseñan qué tan relevantes son para nosotros hoy en día también estas enseñanzas, porque sabemos que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre.
Espero que estas lecciones hayan puesto algo en nuestro corazón y en nuestra mente que nos ayude a hacer cambios necesarios para que siempre nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios y representarlo de una manera que sea de su agrado. El Señor les bendiga. Oremos. Querido y amante Padre, nuevamente venimos ante ti con un corazón humilde y agradecido por todas las bendiciones que tú nos das. Padre Celestial, disculpa a cada uno de nosotros, especialmente a mí, porque muchas veces, Padre Celestial, nos enfocamos en lo que tú no haces por nosotros, pero eso lo evaluamos basado en nuestras expectativas, lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Sin embargo, en tu palabra nos muestra qué es lo que en realidad tú deseas que cada uno de nosotros hagamos. Ayúdanos a ser obedientes, a ser obedientes a tus estatutos, a tus leyes. Tu palabra, tú nos prometes de que nos ayudarás y que si nosotros te pedimos ayuda y nos aferramos a ti, podemos salir vencedores de cualquier tentación, Padre Celestial. Ayúdanos a que nosotros podamos recordar eso y lo pongamos en práctica, Padre Celestial. Ayúdanos a que día tras día nos santifiquemos y que recordemos esos milagros que tú has obrado en nuestras vidas y en nuestros seres queridos y amistades conocidas también. De esa manera nos fortalecemos los unos a los otros y nos mantenemos firmes en tus caminos y lo compartimos con nuestros hijos y nietos. Padre, gracias por otro día más de vida que nos das y otra nueva oportunidad para poder ser mejores hijos más obedientes de ti, de tu palabra, y ayúdanos a que podamos poner en práctica todos estos estatutos y estas enseñanzas que estamos aprendiendo día con día. Gracias, Padre, nuevamente. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, querido amigo. Esto ha sido todo por hoy para la lección de escuela sabática para las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.